Hola amigos, el día de hoy, como leyeron en el título, vamos a probar los micrófonos inalámbricos más baratos de una de las marcas más reconocidas de audio profesional, los Rode Whistle Me. Estos sirven para utilizarse con cámaras, tablets, computadoras y celulares con iOS o Android, y es compatible con todas las aplicaciones de social media como Instagram, TikTok, Twitch, YouTube. Y esto lo menciono porque esta versión de micrófonos está hecha principalmente para creadores digitales, por eso es que vale simplemente $149, que si bien un precio elevado para micrófonos de este estilo es bastante económico. Y esto sin mencionar que se pueden configurar demasiado fácil, simplemente con una aplicación que ahorita les voy a mostrar se puede hacer todo. Pero primero hagamos el unboxing. La caja incluye una funda o un estuche para transportar los equipos. Trae dos colas de gato o reductores de viento, trae dos cables jack 3.5, uno para el celular y otro para la cámara. También trae otros dos cables, uno de USB-C a USB-C y otro de USB-C a Lightning para los iPhone o iPad. Y por último y más importante, el transmisor y el receptor, que pesan muy poquito la verdad, y como ven son muy similares. La única diferencia está en la distribución de los elementos, como por ejemplo la entrada de jack 3.5, que solamente lo tiene el transmisor o el micrófono, que es básicamente para conectarle un lavalier. Obviamente el receptor también tiene una entrada de jack 3.5, pero en un lateral, que es para poderlo conectar al celular o a la cámara. Algo interesante es que han pensado en todo, principalmente en el tipo de personas que no tienen ni idea de este tipo de cosas. Por eso en la parte de atrás de los micrófonos colocaron unos stickers ilustrativos en donde te indica dónde debe ir cada dispositivo. Obviamente te sale la camarita, que debe ser en el celular o en la cámara, y te sale una personita con un circulito así como en el pecho, que es como, este es el micrófono, es el que debe ir o el que debe llevar la persona encima. O sea, para que no se equivoque la persona ni de casualidad. Aunque tampoco es muy difícil de identificar. El TX es T de transmisor, es decir, el micrófono, lo que transmite la voz, y el que dice RX básicamente es la R de receptor, que es lo que va pegado a la cámara o al celular, como les he mencionado anteriormente. Y creo que está de más decir esto, pero quiero aclararlo, esto no es publicidad, no es promoción pagada ni nada por el estilo, simplemente compré los micrófonos, los quiero probar, como todos los reviews que hemos hecho en este canal, así que la opinión que dé es 100% personal, objetiva y muy transparente, por decirlo de alguna manera, para que tú que estás viendo este video, si estás pensando en comprarte estos micrófonos, tengas una opinión muy sincera y realmente veas si valen la pena o si no. Y todas las pruebas que vamos a hacer ahorita en unos momentos van a ser 100% transparentes, sin edición y sin nada por el estilo, para que sí, precisamente eso, tengas una idea muy clara de qué te pueden dar estos micrófonos. Una de las características o beneficios principales que tienen estos micrófonos es que prometen 7 horas de batería de uso continuo, algo que por lo menos me parece demasiado bueno, porque 7 horas de uso continuo es bastante. O sea, yo creo que ni grabando todo el día vas a gastarte 7 horas de esa manera. Según la marca, prometen una distancia del receptor con el micrófono de más de 100 metros. Es decir, yo teniendo el micrófono puedo estar más de 100 metros alejado de la cámara, que es la que tiene el receptor. Y eso me parece súper increíble. 100 metros es muchísimo. Creo que nadie utiliza 100 metros para grabarse estando hablando, porque para que no tiene tanto sentido. Ni siquiera se te van a ver los ojos, pero bueno, tienes esa distancia. También cuenta con una tecnología llamada Gain Assist, que básicamente ajusta o nivela automáticamente la entrada de audio para que se escuche nítido y sin distorsión. Es decir, si yo de repente hablo un poquito más bajo, aquí debería este sistema subirme el audio para que se escuche similar a cuando hablo muy alto. Entonces siempre se me va a escuchar muy similar, a pesar de que mi tono vaya variando, según la teoría. Es lo que promete. Y a pesar de que este combo solamente tiene un micrófono, el receptor también funciona como micrófono. Es decir, si yo estoy haciendo una entrevista con otra persona y yo soy el que estoy haciendo las preguntas detrás de la cámara, a mí se me va a escuchar exactamente igual que la persona que tiene el micrófono. Entonces es algo sumamente increíble, porque dos personas pueden, estando de maneras distintas o separadas o alejadas, escucharse exactamente igual. Algo que personalmente nos hizo tomar la decisión de comprar estos micrófonos, porque no es algo que hemos visto en otras marcas. Por lo general, si no tienes micrófono, no se te va a escuchar, y en este caso sí. Y obviamente para utilizarlos debemos encenderlos y emparejarlos. Para emparejarlos es súper fácil, simplemente al receptor le dejas el único botón que trae pegado, cuando prenda la luz verde ya está prendido, y luego haces lo mismo con el micrófono, lo dejas pegado y cuando prenda los dos LED es que ya está emparejado. Ya luego de eso simplemente lo que tienes que hacer es configurarlos, que aquí es donde entra la aplicación que les mencioné al principio. Esta se llama Rode Central, es gratuita, la puedes buscar en la Play Store o en la Apple Store, o si estás en la computadora simplemente te metes en la página de Rode y ahí te descargas el software, pero es exactamente lo mismo. Obviamente es preferible tenerlo desde el celular, porque así puedes configurar los micrófonos en donde sea que estés. Pero bueno, ya una vez que los descargues y los instales, simplemente conectas el receptor con uno de los cables negros que trae la misma caja al celular o a la computadora, si es lo que estás utilizando,
utilizando y automáticamente te saldrán las configuraciones que puedes hacer. Es importante aclarar que la configuración es individual, o sea, el micrófono puede tener una configuración y el receptor otra. Obviamente en el receptor tienes más opciones que jugar porque es lo que va a recibir el audio y es lo que va a procesarlo mejor para poderlo tener en el video. En esta aplicación las opciones no son tantas como puedes notar, pero son las necesarias para tener un buen audio o para que el audio se adapte a lo que tú necesitas. Aquí básicamente puedes ajustar el modo de ganancia entre automático, dinámico o apagado si es lo que tú quieres, es decir, vas a tener un nivel de ganancia fijo. Aquí también puedes emparejar o desemparejar los micrófonos con el receptor, y hablo de micrófonos porque sí, a pesar de que este combo solo trae uno, tú puedes comprar otro micrófono por separado e incluirlo, es decir, vas a tener dos micrófonos más el que trae el receptor, que serían tres. Aquí también puedes cambiar los modos de grabación de la pista, puede ser dividido o fusionado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres tener el audio del micrófono con el audio que está grabando el receptor de manera separada, lo puedes hacer, pero también puedes tenerlos todos juntos en una misma pista, como por lo general tenemos los videos. Entonces, si tú no quieres como complicarte mucho en la postproducción, simplemente colócalo fusionado y así tienes en una sola pista todo lo que se graba. Puedes también ajustar la intensidad de los LED, de más fuerte a menos fuerte. Esto no significa mucho, pero te podría ayudar a ahorrar un poquitico en la batería. Desde esta aplicación también vas a poder actualizar los firmware y también podrás encender o apagar que el receptor reciba audio. Si bien lo trae, no lo tiene por defecto. Tú decides. Es decir, si yo solamente me estoy grabando a mí y sé que más nadie o la persona que está detrás de la cámara tiene que decir algo, es preferible que lo tengas apagado para que tu audio, el del micrófono, sea más limpio y más nítido. Y bueno, si quieren saber cuál es la configuración que yo voy a utilizar a partir de ahora, va a ser la siguiente. En la ganancia, dinámico, el modo fusionado, nivel de salida de audio alto y la intensidad del LED baja. Y ahora sí, lo que seguramente muchos de ustedes están esperando, las pruebas. ¿Cómo se escucha? Ya acá tengo el micrófono, pero si son muy observadores o buenos observadores, han notado que tengo el micrófono desde el segundo 1. O sea, todo este video ha sido grabado con los micrófonos, solamente que lo tenía al revés para que fuera un poquito más discreto. Entonces, bueno, y ahí tienes el primer ejemplo. De no estar usando los Rode desde un inicio, el audio lo hubiesen escuchado de esta manera, con los micrófonos integrados que tiene el mismo iPhone. Una comparación un poco más rápida por si quedó duda, así se escuchan desde los Rode with el Mi y así se escucha desde el iPhone. La segunda prueba que quiero hacer es usar el receptor como micrófono, me interesa mucho esta función, así que vamos a simular una entrevista y para esto necesito un ayudante. Así que, vale, ven un momento, porfa. Voy. ¿Ya estás lista? Sí, lista. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo va esa prueba? Bien. Hasta el momento me siento muy cómodo y me siento un poco raro teniendo la cámara o el celular tan lejos de mí. Y aparte, tengo muchas expectativas de esta prueba y creo que se va a escuchar muy increíble. Ya hemos probado otros micrófonos inalámbricos, pero creo que nunca al nivel de este. Sí, y pensé que se iba a ver como más, el micrófono se iba a notar más, pero la verdad no se ve como tan extravagante. Sí, y como me lo puse ahorita al principio, que me lo puse al revés, menos todavía porque nada más se ve como la plaquita del clic. Exacto. ¿Y qué estabas haciendo? Estaba recogiendo la ropa en el cuarto. Ok. Bueno, ahí van a tener una referencia. Comenten, dejen en los comentarios si mi nivel de audio se escuchó exactamente igual que el de Vale, que está un poquito lejos de mí y obviamente no estamos tan juntos. Pero bueno, ya creo que fueron suficientes pruebas dentro de la casa, así que salgamos para hacer las últimas. Bueno, ya le colocamos el reductor de viento, el rompeviento o el parabrisas a los micrófonos, tanto al transmisor como al receptor, para hacer las tres últimas pruebas y las más importantes, me parece a mí, a pesar de que ya hicimos unas bastante importantes. Primero vamos a ver si soportan los 100 metros de distancia que indican la marca, para ver si no se distorsiona, si no pierde conexión el transmisor con el receptor. Segundo, vamos a ver si estos rompevientos realmente reducen el viento que hay en este parque, que como ven es un lugar bastante abierto, donde hay, bueno, hoy no tanto, pero por lo general hay mucha brisa y ahorita hay un poquito, así que vamos a ver si eso ayuda, porque para nosotros es indispensable. Nosotros la mayoría de nuestros videos los grabamos en la calle y el viento es algo que odiamos, así que esto es necesario. Y por tercero, vamos a ver si yo, estando a 100 metros, se me escucha la voz exactamente igual que Vale, que va a estar con el celular acá a milímetros del micrófono. Entonces esas tres pruebas son las que vamos a hacer de manera simultánea, a ver qué tal. Hola. Ay. Y bueno, listo, comencemos. Voy a caminar 100 metros aproximadamente, contando el ojo. Obviamente no tengo un metro de 100 metros para ir exacto, pero bueno. 10, 20. Bueno, ya ahí Jesús llegó al sitio donde más o menos son unos 100 metros. Allí me saludó haciéndome la seña, pero creo que en la cámara no se ve. Yo de aquí sí lo estoy viendo. Bueno, vamos a ver si se escuchó lo que dijo Vale, igual que a mí que estoy hablando ahorita.
También me interesa saber si reduce un poco el sonido del ambiente, que como ven hay bastantes personas hablando, gritando y jugando en general. Así que bueno, estamos probando así de varias maneras y de la manera que nosotros realmente lo utilizamos. Nosotros lo usamos mucho en la calle y por lo general hay mucho ruido, música en algunos casos, así que bueno, estamos haciendo esta prueba en general con todo, a ver qué tal. Estas pruebas no solamente son para hacer el video o para ustedes, sino también para nosotros mismos, saber si realmente valen la pena, si realmente nos gastamos el dinero en algo que vale la pena o si realmente los perdimos. Y bueno, esto además les sirve a ustedes para evitar precisamente eso, que se gasten el dinero en algo que no sirve y opte por otras alternativas que hay. Cuando hago este tipo de cosas me doy cuenta que no tengo ninguna condición física. Me agité como si hubiese corrido 5 kilómetros. Y eso que ibas caminando, no corriendo. Exactamente, exacto, iba caminando, solamente que caminé sin parar, únicamente. Acabamos de analizar todo lo que grabamos ahorita y se escucha súper bien, solamente que después de los 20 metros no se me escuchó a mí más nunca, cuando estaba de espalda, o sea, cuando estaba caminando en sentido a la dirección que quería llegar, porque por supuesto estoy en el sentido opuesto a la señal del micrófono. Entonces después de los 20 metros no se me escuchó nada hasta que me volteé y no llegué a los 100 metros. Les había dicho, lo que pasa es que no se escuchó, llegué a los 150, o sea, 50% más de lo que quería. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta, porque si estás hablándole pero estás a espaldas y estás a más de 20 metros, ya sepas que no se va a escuchar. Algo que sí me gustó es que no se me escuchó, pero tampoco generó distorsión, o sea, no generó ruido de error. Algo que en otros micrófonos que hemos probado, cuando pierden la señal, sí generan como un ruidito extraño a manera de error. Y en este caso no generó nada, simplemente no se escuchó, como si no hubiese hablado, básicamente, algo así. A Vale se escuchó maravilloso, incluso cuando yo estaba allá, y de venida todo lo que dije se escuchó perfecto, incluso estando a 150 metros. Entonces es algo muy bueno, pero sí hay que tomar en cuenta eso, no darle la espalda o no estar en el sentido opuesto del transmisor con el receptor, porque vas a perder la señal. Algo que sí me encantó es que reduce significativamente el ruido del ambiente. Estaban gritando demasiadas personas cuando estaba pasando por allá, cuando me estaba devolviendo, y de verdad mi voz se escuchó súper bien. Sí se escuchan los gritos de lejos, pero muy mínimos, o sea, no se escuchan al igual que mi voz, que se escuchaba mucho más fuerte, y los gritos los tenía casi que en el oído, o sea, entonces me encantó eso. También me interesa saber si reduce un poco el sonido del ambiente, que como ven hay bastantes personas hablando, gritando y jugando en general. Eso por un lado, pero antes de salir de la casa también analizamos todo lo que grabamos allá y podemos decir, o puedo decir, que se escucha súper bien. La sincronización del video con el audio está súper buena, no hay distorsión, o sea, el timing es perfecto. Es como si no estuviese utilizando un micrófono adicional, cosa que a veces pasa con algunos micrófonos que cuando son inalámbricos tienen una pequeña latencia y se escucha como después o algo así. En este caso fue perfecto. También la tecnología que tiene, que promete que te va a nivelar el audio, también lo hace. Cuando hablé bajito me lo aumentó, o cuando hablé demasiado alto me lo bajó para no saturar. Eso me encantó. Otra cosa es que los artículos, o sea, los productos tienen una calidad bastante buena. Se sienten productos de calidad, resistentes, que van a aguantar. Obviamente son cosas delicadas que tienes que evitar que se golpeen, que se caigan al suelo, más aún si son de lugares muy altos, pero en general se sienten de muy buena calidad. Los clicitos, el plástico en general, muy bueno. Otra cosa es la batería. Como les comenté al inicio, prometen 7 horas de autonomía. Yo no puedo probar eso porque los estoy probando justamente, así que lo iré descubriendo en el camino, pero no los he cargado todavía. Con la batería que vinieron de fábrica, los he estado utilizando y ahorita todavía tengo la mitad. Es decir, no empecé a usar los micrófonos estando full, sino estando como, no sé, un 75%. Eso es algo que no se puede saber. La batería simplemente es el icono y te va marcando con el verde si tiene mucha, tiene poca, pero no te dice exactamente cuánto porcentaje tiene. Algo que por lo menos a mí me gusta mucho saber, pero aquí no, aquí simplemente ves al ojo. O sea, tenía como un 75% y ahorita va como a un 50%. Y llevo grabando como una hora, puede ser, algo así. Iré descubriendo la autonomía de las 7 horas a lo largo del camino. En los comentarios se los dejaré de aquí a un mes de repente, cuando ya los usemos bastante. Pero bueno, aquí lo más importante es su opinión, así que comenten de acuerdo a lo que les mostré, si los comprarían o si realmente prefieren otras marcas similares. Los leo y ya saben, si les gustó el video denle like y suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Chao.